aprovecharse de ellos, sino más bien darles la oportunidad de que ellos también enriquecieran su vida. Y el hijo, Alberto, que fue el papá de Joey, después con mucho más entusiasmo lograron abrir una fábrica. Se unieron con otras dos personas, una persona que era la familia Passarelli, que tenía mucha experiencia en industria, y otra persona de apellido Johannes, que era un señor checo, que era el que representaba todas las fábricas de maquinaria textil, y él era el experto en eso. Entonces los tres se combinaron y armaron una industria bastante amplia, que en aquel entonces se llamaba Intexa, ahora se llama Listex, obviamente, donde está Tical Futura, ahí fue donde empezaron. Y eso pues fue ampliándose. O sea que ese terreno de Tical Futura fue adquirido de esa época. Esa fue la fábrica, que fue se abrió creo que en el 1954, si no mal me recuerdo. De hecho, lo que pasa es de que, a final de cuentas, cómo también creció esa fábrica. El papá de Joey al fin le compró a los otros dos socios, pero hizo una cosa también estratégica, de que cuando la cuestión política en Guatemala estaba tan difícil, como todo esto de la gente que ya no quiso crecer, casi la industria, tenía miedo del comunismo, etc., él fue a comprar a Europa maquinaria actualizada, nueva completamente, telares que en aquel entonces, por decir algo, valían $30,000, y nadie más quiso invertir en eso. La demás gente se volvió prácticamente chatarra. Entonces, cuando vino el momento que la otra gente quería ampliarse, no podían competir, porque los telares, en vez de valer $30,000, ya valían $100,000. Entonces, o sea, pues esos son el tipo de estrategia empresarial visión, digamos, por decir así, una visión. Visión y riesgo. Sí, no, y riesgo, mucho riesgo. Pero creían en Guatemala, en todo sentido. El papá de él era piloto también, era una persona que volaba su avión, y Joey desde muy chiquito, que yo creo que fue una de sus atribuciones importantes, era que voló con su papá casi desde los 15 años, y eso le dio una sensación de disciplina, hasta cierto punto, que tiene que ser uno muy disciplinado en ese tipo de cosas, que es muy importante. Creo que era una de sus características principales, era esa disciplina. Desafortunadamente, el papá, que fue presidente del CACIF en aquel entonces, en 1980, fue asesinado entrando a su fábrica por razones políticas, que fue en ese momento por cual él de hecho era uno de los grandes promotores de lo que era la indemnización universal, o sea, de que todos los empleados tienen que tener, y nunca tuvo un sindicato por su forma de que él trataba a su gente, y eso pudo haber sido una de las razones, o que era una bandera en contra de la guerrilla, o saber si no vino de otro lado, nunca se sabe. Pero en fin, esa es una cuestión que no vamos a discutir aquí. Pero yo voy a acabar de graduarse, él fue a North Carolina State a sacar ingeniería textil para venir a trabajar con su papá, y después fue a Wharton y sacó su MBA. Acababa de graduarse a la edad de 23 años, cuando estaba esperando a su papá para irse a Europa, que lo iba a invitar el papá para que se fueran 2 semanas a Europa como premio de graduación, y lo mataron en ese momento y él regresó. Y todavía nunca se me olvida a mí esa semana, cuando después de que ya terminó, digamos, el velorio, toda la cuestión, él pidió que le trajeran un montón de documentos de la fábrica a esa edad, y los tiró en el suelo y empezó a analizar todo lo que tenía enfrente. Él quería pues inmediatamente involucrarse en ¿cómo se llama la empresa? Era el único hombre de todos los hijos. El único hombre, eran 2 mujeres y él era el segundo. De hecho, era el único hombre en toda esa familia. De todas las primas, son primas, como Rosy. Bueno, pero para hacerla un poco más corta la historia, tomó eso en aquel momento, a esa edad, sin tener realmente mucho, pues no sabía qué estaba pasando adentro, ¿verdad? Pero trató de involucrarse muy rápidamente, y él heredó pues una industria grande y la empezó a manejar, que es la diferencia. Lo irónico de ahorita es que el hijo grande de Joey, que acaba de graduarse en la universidad, tiene 23 años, es el gemelo. Viene a heredar, pero no es lo mismo, viene a heredar algo que es 100 veces más grande. O sea que es el reto, ¿verdad?
Pero lo importante de Joey era de la experiencia que yo tuve a través del tiempo, no solo de trabajar con él, de trabajar muchas cosas con él, sino que también a relaciones personales con él. Yo lo considero a él como un empresario de 360 grados. Hablo de una esfera completa. No es un empresario en el sentido de que solo es una persona que va y que trabaja y que da trabajo, etcétera, sino que era una persona que estaba comprometido con su familia, principalmente. Muy comprometido con su familia. Él interrumpía una reunión con grandes ejecutivos alrededor de él si entraba uno de sus hijos y le dedicaba primero el tiempo a su hijo y después a los ejecutivos. Era una persona que enseñaba hasta cierto punto, era lo que yo llamo un maestro sin aula. Él, si había una persona, me contaba mi socio Guillermo, que su hijo, uno de los que estuvo aquí, ¿te acuerdas que vino? Que había estudiado un par de cursos de textiles y le dijo, y Guillermo se lo encontró no sé dónde, le dijo a Joey, fíjate que mi hijo acaba de sacar su MBA en Francia y tomó unos cursos de textiles y le interesa mucho, mañana en la mañana, a las 7 de la mañana, mandándolo a la fábrica. Y organizó que todo el día lo llevaran a ver a él, toda la cuestión. Le habló como por una hora, o sea, hacía tiempo. Era un individuo que se arremangaba las mangas, andaba todo el tiempo con una camisa sencilla, con jeans y zapatos tenis, o sea, nunca lo veía uno con una corbata. Y como los trabajadores que lo conocieron, pues miles de trabajadores, su comentario ahora que murió es que él era uno de nosotros. Un trabajador, igual que nosotros. Tomaba riesgos, sí, completamente, pero riesgos bastante calculados. Tenía una mentalidad, una capacidad de analizar muy rápidamente y tomar decisiones, porque esa era su... Y les voy a contar 2 o 3 anécdotas porque son bien importantes y cosas. Una de ellas que siempre me llamó la atención es, era por cierto Héctor Monzón, que creo que todos lo conocen, el doctor Monzón, que es otra eminencia para Guatemala y una gran persona, llegó hasta a tener una relación con Joey muy fuerte. Él nos calcula a nosotros en cuestiones de estructuras y yo lo introduje a Joey para cuando hicimos Tical Futuras, que él entonces formó una oficina ejecutora y Héctor la manejó para la construcción. Y desde ese entonces se volvieron muy amigos. Y Héctor lo llevó a Joey a escalar más de 20 volcanes en Guatemala, porque también se iban los fines de semana. Y así, ese tipo de relación. Pero en una de esas, Joey fue a traer un suyate a Miami y se llevó a Héctor y a otros 2 amigos, compañeros de clase de él, y se fueron y pararon en Habana. Pero quiero contar primero la primera historia. Cuando se hizo los acuerdos de paz en Guatemala, Fidel Castro mandó a uno de sus personas importantes, ahorita no sé si era Robina o no, uno de esas, y nadie en Guatemala le quiso dar un cuarto de hotel. Y ya estaba el hotel de Tical Futura y Joey mandó a avisar que le dieran, o tal vez llegó y le dijo, sí, denle mi cuarto de hotel. Por X o Y razón eso impactó al señor y algo ha de haber ido a decir allá en Cuba. Al año o no sé cuándo llegó Joey con estas 3 otras personas a La Habana porque iban a echar gasolina o iban a estar ahí. Y de repente se apareció una caravana, ¿verdad?, con 2 carros y motos y toda la cuestión y dijeron, queremos saber quién es el ingeniero Javi. Yo pues aquí sigo. Ya me preguntan. Ingeniero dice, el comandante les invita para que vayan al palacio a cenar con él hoy en la noche. Total que se fue. Y dice que llegaron ahí y efectivamente pues les hicieron una cena, empezaron a platicar. Y una de las anécdotas que cuenta Héctor, porque Héctor estaba ahí presente en el momento que viene Fidel y le dice, mire ingeniero, yo sé que usted tiene fincas y esas cuestiones allá en Guatemala. ¿Cuál es su rendimiento de caña por hectárea o no sé cómo era la cuestión? Bueno, mire, por manzana o por caballería. Bueno, pues mi rendimiento de caña por caballería es tanto. Es imposible, dice. Eso es imposible. Usted no puede producir eso, sino que está hablando de 3 veces más lo que tiene que producir y eso no se puede hacer. Y empezaron a tener una discusión que Héctor decía, yo empezaba a sentirme incómodo porque ya había tensión entre ellos, ¿verdad?
Y al final de cuentas a Héctor se le ocurrió, mire, el comandante le dice, o no sé cómo le dijeron a Fidel, ¿qué es para ustedes una caballería aquí? Ah, pues son tantas hectáreas. Con razón. Es que ustedes tienen una caballería que es una tercera parte de la que nosotros consideramos caballería. Entonces sí es. Ah, entonces sí, sí se tiene razón. Aunque también lo quiero felicitar porque su rendimiento es bastante alto, le dijo. Pero entonces empezaron con ese tipo de cosas. Pero yo le pregunté a Joey una vez y le dije, mira, ¿y por qué decidiste darle el cuarto de hotel a este cuando todo el mundo, pues, de los empresarios estaba en contra? Le dijo, porque yo no es tanto. Bueno, primero porque quería que este señor sintiera que estábamos en un país libre, ¿verdad? Y que había libertad, y que no estábamos discriminando hacia nadie, y que él entonces llevara ese sentimiento para afuera, para allá, y que viera lo que se puede producir con el capitalismo, porque lo tuve ahí en Cal Futuro y todo, lo que se puede producir por una empresa, ¿no? Entonces ese era el mensaje, o sea, él estaba pensando más allá de solo darle el lugar. Pero, en fin, esa era una de las anécdotas. Otra anécdota, que cuando compró esas fincas famosas que tiene, que las fincas estas eran fincas de los García Granados y se las tuvieron que perder al banco, un banco francés, como 110 caballerías. Yo vi una oportunidad y le fue a ofrecer al banco una X cantidad de dinero, prácticamente para que tal vez era por tercera parte o cuarta parte del valor, y entonces fue una muy buena compra, ¿verdad? Y él lo quería porque él quería tener una escalera en su industria que necesitaba algodón, y eso fue lo que sembró algodón para poder tener todo ese algodón, porque su carácter era de tal forma que si alguien a él no le cumplía, él o ya no trabajaba con esa persona o le ponía la competencia, y eso es lo que hizo con muchas de sus empresas. En el algodón parece que varios de los algodoneros le incumplieron en un momento dado y dijo, yo ya no voy a seguir con esto, yo voy a poner mis fincas, yo voy a sembrar mi propio algodón, para romper ese paradigma de... Igual que el cemento. Ah, bueno, ese viene después, por ahí voy a terminar. La gasolina. Sí, así la gasolina. Pero entonces hizo su propia cosa y todo lo demás, y a final de cuentas, pues me llevó un día, porque le estábamos haciendo su casa, fue después de que se casó, me llevó a las fincas, y yo vi algo ahí que yo no soy agricultor y no tenía pues conciencia de qué estaba pasando en el campo agrícola, pero me llevó a ver primero qué es lo que él tenía, que eran unos caseríos de primera calidad, tenía tienda, tenía escuela, tenía pequeño hospital, o sea, les daba, todos los sábados tenían helados y fiestas especiales para los niños en la finca, y a la vecindad habían 2 fincas, que las fuimos a ver al borde, y eran finqueros todavía viviendo hace 200 años. Tenían una gran galera, con hombres, mujeres y niñas y niños, todos metidos en esa galera, durmiendo en el piso. O sea, de la gente que venía a trabajar la caña, o el algodón, o lo que sea. Entonces había una pugna contra él, alrededor de todo él, porque todos los trabajadores querían irse a trabajar a su finca. Entonces, ese era, ¿verdad? Y para terminar más o menos una cuestión ahí es que, por ejemplo, esto que estábamos hablando ahorita de la gasolina, de todo, lo del concreto fue muy interesante. Él empezó a hacer, se fue metiendo en diferentes aspectos, digamos, estas cosas muy innovadoras, como por ejemplo, allá en Amatitlán, donde puso la fábrica, de la fábrica prácticamente de la entrada del pueblo hasta Palín, yo había comprado cantidades de terrenos y ha desarrollado toda una región, prácticamente, en casas, en bodegas, inclusive los generadores eólicos. Me recuerdo que hace unos años compró una cosa ahí detrás de la fábrica que eran también como 2 caballerías, y era todo enlodado, porque ahí pasa el Michatoya, y le dije, mira, ¿para qué quieres este cuento todo enlodado? Eso te va a costar un dineral. Me dijo, aquí vamos a hacer una ciudad, y efectivamente eso es lo que está pasando. Están haciendo casas por todos lados, bodegas, que se llama Flor de Lago, se llama. Ajá, un centro comercial que tiene... Bueno, aparte está el centro también, porque no hay nada por ahí, así, ¿verdad? Pero lo interesante del concreto, porque como siempre usaba concreto, en una de esas parece que Mixtolisto no le estaba fallando en todos los sentidos, no le cumplía, no quería ni ver. Dijo, no, yo voy a poner mi propia... Entonces compró camiones de ¿cómo se llama? De tipo Mixtolisto, no sé cuántos, y empezó a hacer su propio concreto, obviamente. Al final de cuentas,
como a los 2-3 años, no me recuerdo si fue algo así, vino, ¿cómo se llama? Cementos Progreso y Xtolisto, y le ofrecieron, por decir algo, tal vez él gastó $7 millones en esa cuestión y le ofrecieron como 16 millones por comprarle, y se los vendió. Pero esa era su forma de pensar. Ahorita, recordarles que en la visión de él, todo lo que él hacía por Amatitlán, y eso iba a ser la Roosevelt dentro de 15 años. Entonces, todas esas ciudades que armó y los centros comerciales, todo eso iba a ser una nueva ciudad, como la Roosevelt, como el desarrollo de la Roosevelt. Realmente él estaba viendo sí, 25 años plazo. Ahorita me estaba contando Héctor el otro día, hace 2 días también, que él estaba por comprar una fábrica de hilatura en North Carolina, pero irse para allá. Y parece que el gobierno del estado o algo así le estaba dando un montón de facilidades para que lo hiciera. Y dijo que ya tenía toda la cuestión más o menos analizada y dijo, pero no lo voy a hacer allá. Voy a comprar eso y me voy a traer todo para acá, porque creo que es más importante que lo desarrollemos aquí, que le demos trabajo a mi gente aquí, y yo no quiero sindicar, porque si no me va a costar muy caro. Entonces, de hecho, eso fue lo que hizo, ¿verdad? Está trayendo a esta gente, y me dijo a mí una vez, yo lo que quiero es que la gente que yo le pueda dar trabajo no se vaya de aquí, que no se vayan como mojados a buscar trabajo allá, sino que lo tengan aquí y que aquí se mejore la cosa. O sea, ese era su pensamiento y su misión, o sea, básicamente. Entonces, más o menos, eso es solo una poca reseña de su trayectoria y su forma de pensar. Pero yo diría que sí, que era una persona que se tomaba riesgos, que analizaba, pero tenía una capacidad mental de absorber conocimientos bárbaros. Difícilmente. Para terminar realmente, pues el entierro, afortunadamente, pues que pude estar presente en toda esta cuestión, fue tan impactante porque entrando al cementerio, que es de la Verbena, la calle que tiene como 5 o 6 cuadras antes de entrar a la Verbena estaba totalmente llena de sus trabajadores en 5 cuadras, con lonas, con su foto, con dichos. Era una relación muy, muy especial. Él tenía un sentimiento social que creo que pocos empresarios lo tienen. O sea, que no es solo la parte. Yo decía, yo que tenía todas las cualidades de lo que Ayn Rand consideraba en un empresario, menos el egoísmo. Porque Ayn Rand sí, siento yo, pues de lo que yo percibo de sus libros y cuestiones, hay mucho egoísmo. Es individualismo, pero es egoísta. Y yo creo que esa es la parte donde él diferiría con ese prototipo, con ese perfil. Pero lo cuento porque realmente sí. Pues, porque ya no está bueno. Lástima que no está bueno. Víctor, ya, una pregunta. Sí. Eso es realmente algo desastroso para lo que estaba haciendo, en su visión. Me pregunto inmediatamente un Eurocopter de 62.3 horas de vuelo. ¿Cómo es posible que un Eurocopter con tan poco tiempo de vuelo, comprado en 2011, haya ocurrido ese tipo de fallo? Bueno, ¿Qué es lo que hay detrás? No, te voy a contar. Es que, mira, desafortunadamente yo estaba aquí, solo rápidamente, yo estaba aquí en arquitectura el día viernes a las 10:20 y entró Axel Paredes, que es uno de los profesores de arquitectura, y me dijo, mire, Víctor, y oyó que había un helicóptero que estaba y que se cayó aquí en el campo. ¿Cómo hacen eso? No lo vi. Y dicen que es el de Joe Javier. Ya no puede ser, porque Joe no agarra por aquí. ¿Qué está haciendo por aquí? Él se va de su casa, que está allá arriba en las colinas aquí de Montebello, y se va para la fábrica por otra ruta. Pues pensando yo que estaría haciendo por aquí. Pero bueno, pero total le dije, no sé, pero vámonos al techo a ver si vemos algo aquí, porque dijeron que era por allá donde está el auditorio. A ver si se miraba humo o algo así. No, pues no hay nada de eso, pero vino alguien ahí y me dijo, no es ahí, es ahí donde están los colegios profesionales, que es el barranco ese entre Oakland y Hermosa. Y dicen que es el helicóptero del ingeniero Javier. Entonces yo agarré el teléfono, tengo su celular y lo llamé, y él siempre contesta. Esa era otra cosa. Era un individuo que le contestaba llamadas o lo llamaba a uno de vuelta, sea el que sea. No era de aquellas personas que no, yo soy intocable, ¿verdad? En ese sentido él siempre era muy, muy consciente.
Y lo llamaba, me contestaba en cualquier momento, no me contestó. Yo dije, bueno, no sé, voy a llamar a la fábrica, llamé a la fábrica para hablar con su secretaria, tampoco me contestó, entonces ahí sí ya me preocupé. Entonces agarré el carro y me fui para allá. Cuando yo llegué, estaban los bomberos, estaban con red y realmente no había nadie de los conocidos de la fábrica ni de su gente. Y entonces llegué hasta la orilla del barranco y le dije a la gente, mire, yo quiero bajar allá abajo porque no sé, puede ser que sea un pariente mío que está allá abajo, que quiero saber. No me dejaron bajar. Entonces, a los 20 minutos sí llegó gente de la fábrica y dijeron que ya les habían avisado de la aeronáutica, que creían que era él porque él se había comunicado con la torre. Había perdido la motor. Sí, y lo que pasó después, ya hablando, porque al ratito llegó Federico Bauer, por cierto, que Federico volaba el jet de él juntos, era su copiloto, que iban a todos lados juntos. Y me dijo Federico, mira, este helicóptero, yo se lo dije a Joey porque ya había tenido problemas. O sea, lo compraron, pero tuvo problemas. Parece que en una ocasión hace pocos meses, yendo a El Salvador, le pasó lo mismo, que empezó a vibrar y lo tuvo que dejar ahí y le cambiaron la pieza. Mandaron a cambiar la pieza, se estuvo ahí como 2 semanas el helicóptero. En esta vez, él no había, él venía por aquí porque se fue a Río Dulce, a dejar a Tono Houdin y un francés que querían bucear, los fue a dejar, pero dijo que tenía una reunión aquí que tenía que estar a mediodía y que después iba a regresar. Entonces, por llegar a esa reunión, insistió y cuando empezó, parece que empezó a molestarle como unos 10 kilómetros o 10 millas de aquí, pero él sí, creo que su juicio era de que él iba a llegar al aeropuerto, él iba a llegar a la pista. Pudo haber bajado. Sí, podía haber bajado, pero él se confió de que podía haber llegado a la pista. Eso fue lo que pasó en ese momento sí fue un mal juicio, porque debería haber bajado. Sí, porque tuvo al tiempo, ya en el último momento, No, y podía haber bajado por cualquier lado. perdía el rotor de cola, eso fue el último. Pero eso fue lo mensaje que último, dejó. es que él no creyó que iba a perder. Menos de 20 segundos estaba ya en el piso. De hecho, 2 guardaespaldas que entraban con él, ¿o cuántos andaban? no había nadie con él, era solo. Es que habían hablado que habían 2 personas en el... Habían 3 que se habían ido para allá, pues, pero él venía de regreso solo, no tenía nadie. Sí, fue con Tono Pulling y con Andy. Sí. Andy Pulling. Sí, por eso, los llevó para allá. Es decir, ese es lo triste. Bueno, triste, vaya que no era otra gente también, ¿verdad? Pero también hay una cuestión. Encontraron el helicóptero que el master switch estaba apagado, que él lo ha de haber apagado en el momento que creyó que tal vez iba... No, o que tal vez iba a caer, ya cuando vio que era al final, en alguna forma no quería caer sobre alguien. Parece que había gente jugando en la cancha de donde están los... Y él lo sabe, porque él tal vez quiso tratar de aterrizar ahí. Cuando vio a la gente, él se tiró al barranco, porque qué casualidad que se tiró cabal donde está el barranco, pues, o sea, se vino, pero así vertical, en el mero zancón. O sea, que hasta eso pensó a última hora de no tratar de dañar a más gente, ¿verdad? Y se lo calmado, fíjate, lo calmado de su mensaje a Torre. El mensaje a Torre es muy calmado, muy tranquilo. Necesito que me den pista, tengo problemas, tengo vibración en el rotor. Sí. Y después del último mensaje perdí el rotor de cola. A gran puchica, con un rotor de cola perdido ya tu helicóptero empieza a hacer así. Claro. Porque claro. No, estaba así, vos vas así, pues. Sí, no, sin el rotor, el helicóptero no vale ni ya no tienes estabilidad. Y se viene. Pues desafortunadamente, muchas gracias. Pero bueno, así es. Espero que los patojos pues, sigan el legado, como dicen. Muchas gracias. ¿Van a venir a los 3 o ¿Cómo? van a venir todos los patojos? Ya están aquí, ellos vinieron. Se van a quedar aquí, sí, por supuesto. Pero bueno, él tiene los porque cuaches que tiene la tienen primera 23 años, ella y él, porque es una mujer y un hombre. Y ella también se acaba de graduar en cosas de hotelería, y va a participar en los negocios, seguro. Y la Michelle, que es la de 16 años, y está Uri, que es de 14. Todavía son chiquitos, pues ellos tienen todavía un trayecto que hacer para eventualmente unirse a la empresa, de alguna forma. Y su esposa Mariana, pues, por cierto, que ella dio clases aquí. Es psicóloga, ¿no? Ella tiene un doctorado, es de Buenos Aires, tiene un doctorado en psicología. Muy lista, muy bien preparada, o sea que más de algo se logra. Así es que muchas gracias. Gracias a ti gracias por refrescarnos la memoria, porque pues, lo conocíamos varios, pero Seguro. Y por mantener vivo el legado. Sí, creo que es importante. Y porque hay mucho que aprender de eso. Especialmente la calidad
Él era exigente, pues, seguro. Tiene que Era de ser aquellos, persona de éxito, tiene que mira, ser exigente. ¿cuánto me va a costar esto? Pues tanto. Ok, ¿y en cuándo me lo entregas? Pues en tal fecha. Dice, ok, ¿cuánto me dijiste que costaba? Tanto. Aquí está, mira, anticipado, te lo voy a pagar. Pero eso sí, me entregas en el día que me estás diciendo. Porque yo no tengo paciencia para los que no me entreguen. Así fue, ¿verdad? Pero, pues sí, exigente y todo, pero cabal, justo y casi nunca Es que la discutía gente muchas exitosa cosas, tiene ¿no? que ser exigente, porque Sí. si no... No, yo con toda esa gente. Bueno, por eso tampoco él puedes tenía tampoco sindicato. ser la Madre Teresa. Sí. ¿no? No, pero es que la gente tiene que tener esa disciplina, pues, y esa relación para que también las cosas se hagan, claro, de otra forma no se hagan. Gracias a todos, gracias, güey. La semana entrante viene Fernando Herrera, que hizo un PhD en telecomunicaciones y economía austriaca. Viene a Guatemala, es un español. Y vamos a estar con el CHH en el Carl Menger. Yo les mando la invitación. Y les mando la resumen de las tesina, que son 5 páginas o 3 páginas. Así es, gracias. No, gracias a usted. Y siguen pensando en esto. ¿O no? Pero si no se No paga, vamos a pensar en avatares que no tenemos pena de dejarlos. O sea, la cosa es que después tenemos que ver cómo hacemos visto. Pero hay que ver qué es el core de la Ya industria. se me quedó pensando lo que tengo bien que vender. Creo que teníamos que ver con Esa criterio educación. y guía. Lo que siempre hemos vendido. No, pero Siempre hemos vendido lo que educación. decíamos aquí. Nunca hemos vendido exámenes. Expertos que no van a estar. Te llevan la Pues agencia. el grupo, los conocimientos vienen de dónde, de cabeza. Les voy a enseñar entre 15 los comentarios de los de Lobos. Los comentarios de los estudiantes de Lobos, ¿verdad, Fernando? ¿Para qué hablan mucho de esto? ¿O no? Y que de todos modos. Porque no hay exámenes, no hay clases como tales. No. Entonces ellos es venir a aprender. Entonces cuando querés ir a ser profesor Igualmente. ¿Te puedo? Gracias, De abuelo muy orgulloso, Sí, Gracias. No tengo más que 2 gentes y yo 3 para el evento. Entonces, voy a empezar a llamar a algunos a ver si pueden. Es que a veces... Sí, no hay interés, el inglés afecta también, el horario. Y lo avisaste con suficiente tiempo. Rafa está de vacaciones, no es cuando le ves. Rafa debe de estar ahorita allá en Argentina para el evento de neuroeconomía. Neuroeconomics, por eso es que tal vez también algunos de la promoción están allá. Pero muy poco los que iban a poder. A veces nos toca, pues. Entonces, ¿vos qué pensás? ¿Vamos a hacerlo? Sí, Porque vamos a es un tema hacer. interesantísimo. Y de todos modos, podemos hacer 5 sí. Conmigo, ¿verdad? Ay, abusivo. Mira, que tomando copia. No, voy a hacer lo mismo que hizo. Mira, que esa, muy bien. Me llegó el libro para analizarlo, para ver realmente después. Nunca se llega a contrapartida y no se les olvide que tacharon profesores, eso es lo más riesgoso. No se meten. Desde el viernes para ahora me levanto todas las noches a medianoche pensando que es decir, creo que Yo pienso que algo que me contó Víctor que no dijo hoy es que él, así como fue a ver cómo sacaban a Harry aquí, fue a ver también cómo levantaban a su papá. así también me tocó ver. El abuelo de aquel yo estaba pensando que yo he enterrado a 3 generaciones. Enterré a mi tío, enterré a su papá y ahora a su papá. Sí, es delicado. Pero sí, yo me recuerdo cuando lo mataron, fue muy terrible. Porque llegué yo como a los 20 minutos y ya lo estaban levantando, se lo querían llevar a la muerte. Pues, logramos que no lo hicieran. No, y Guatemala en ese momento estaba en unas dificultades terribles. Realmente qué bueno saber de la otra persona que es Joey Javi. Yo no tuve el gusto de conocerlo, pero también hay una imagen afuera de él. Pero este tipo de
prioridades, la Claro, personalidad de él, una perspectiva más amplia y más integral y Sí, correcta de la sí, persona. sí. Y realmente con muchas lecciones positivas. exactamente. De hecho, hay arquitecto que se quedó como muy amigo de él. Yo nunca había visto a Héctor llorar, porque llegó también como a los 45 minutos, alguien nos le avisó, porque pienso que tiene una margarita, y cuando supimos eso se puso a llorar a mares. Y hemos hablado de usted me decía, yo voy a escribir algo, anécdotas o hacer algo por el libro. Alguien debe dejar la información de esta persona. Pero bueno, precisamente yo me uno contigo porque es importante porque es algo nuestro. Esa es la diferencia. No estamos hablando de ¿cómo se llama? De Google, ni gente de Apple, estamos hablando de nuestro empresario, un empresario nuestro, con las idiosincrasias nuestras, con la conciencia social nuestra, o sea, todo ese tipo de cosas que nos incumben a nosotros. Aquí, la cosa, y lo que se puede hacer. Muchas gracias, ¿oíste? Muchas gracias a ustedes por escuchar. Entonces nos vemos donde vos Aquí ya se hace. Gracias, Ana. Cuídense.